Bienvenidos, queridos amigos, a la Radio de la Construcción, en alianza con CBA Capacitación y Doctor Construcción. El aplauso para él. Gracias. Por la Amigos, eso, estamos aquí reunidos. ¿Por qué? Porque queremos hacer algo especial. Primera vez que lo hacemos CBA Capacitación y no lo quise hacer solo. Quise tener un invitado porque vamos a empezar a hablar de noticias en la construcción. Así que ese es el primer capítulo, capítulo ya muchos del podcast de CBA, pero de nivel noticias. Es el primero. ¿Y a quién traje el día de hoy, amigos míos? Bueno, a un tiktokero. Él es constructor, es ingeniero constructor, es gerente de una empresa, pero también tiene su lado, su homónimo o su lado B. Y en LinkedIn, ¿cierto? Lo conocemos como Rubén Centeno, profesional, gerente de estudio de proyectos. Pero en TikTok lo conocemos como Doctor Construcción, donde habla de actualidad y de todo lo que está pasando en el mundo de la construcción. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te decimos el día de hoy? Como Doctor Construcción o Rubén Centeno, como prefieras, la verdad. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Un agrado siempre estar acá. Eso mismo. Oye, partamos al grano con la gente. El día de hoy tenemos un par de temas que tocar en la actualidad de la construcción, donde queremos hablar acerca de las fallas de la construcción. Queremos hablar acerca del mercado también de la construcción y, por supuesto, vamos a hablar de noticias generales el día de hoy. Así que partamos por lo primero. Encantado. Bueno, estamos junio grabando este podcast y en este periodo de tiempo, en este último mes, hemos visto altas fallas recurrentes en el mercado nacional de la construcción, producto de las lluvias que hemos tenido. Y de aquí destaco dos puntos que quiero conversar contigo, que tiene que ver, por un lado, las filtraciones que pasan en algunos hogares, ¿cierto? Y con los socavones. Y partamos con eso. ¿Qué pasó con los socavones? Temazo. Bueno, independiente de la postura política o independiente también de lo que nosotros pensemos de si se podía o no haber construido en el lugar, me voy a basar más que nada en por qué ocurrió. O sea, los edificios se aprobaron, bien o mal, se aprobaron. Y algo que siempre mencionan en la universidad también, y que yo creo que todos los constructores lo saben, uno puede construir lo que quiera en cualquier lado con el suficiente presupuesto, con el suficiente análisis, con el suficiente estudio del proyecto. Entonces, ¿qué pasó acá? Independiente de si correspondía o no construirse, y bueno, básicamente un tema de capacidad. Así lo han dicho varios expertos también. La capacidad que tienen los colectores para captar cantidad de edificios o calles de urbanización no dio la capacidad en principio, generando el primer socavón. El segundo socavón fue por la intervención directamente del MOP y medidas de mitigación que con la lluvia se intensificaron. Y ahora este tercer socavón nuevamente es por capacidad de los colectores de agua lluvia. ¿Qué significa el problema de capacidad? ¿Qué pasa físicamente? Bueno, para que la gente normal o la gente que no está relacionada a la construcción lo entienda más fácil, cada vez que yo pavimento una calle, yo le quito absorción al suelo. O sea, el suelo natural absorbe agua y no solamente escurre. Entonces, cuando yo construyo una calle, construyo un edificio, lo que estoy haciendo es impermeabilizar el suelo y conducir toda esa agua hacia algún lugar, ¿ya? Los proyectos por normativa hoy, y siempre ha sido así, deben tratar su propia agua lluvia. O sea, el edificio que está en mitad de una calle, por ejemplo, en Santiago o en cualquier lugar, normalmente debajo del edificio tienen drenes, pozos profundos, etcétera. Pero también hay colectores de agua lluvia, donde los edificios o los proyectos se pueden conectar. Los colectores de agua lluvia son públicos y están bajo la supervisión directa del Servio. Los dueños de los colectores son los servios. Y pasan por la calle. Que pasan por la calle, obviamente. Entonces, obviamente, las constructoras tienen que hacer la obra y entregársela al Servio, y el Servio las inspecciona. De hecho, tienen que haber profesionales con cierta categoría, primera superior, inscritos en el Registro Nacional de Contratistas, etcétera. Hay todo un procedimiento y uno ejecuta y se lo entrega. ¿Cuál es el problema? Que el inspector revisa que la constructora haya ejecutado bien su pedacito. Se conectó, perfecto. El del lado se conectó, perfecto. El del siguiente. Y van pasando los años y todos se van conectando al mismo colector. Y la lluvia se va intensificando y el colector que tenía un diámetro A ya necesita un A más, ya, etcétera. Y empiezan a sobrecargarse. O sea, el flujo de agua que había, no... O sea, el diámetro que haya tenido eso estaba pensado para un caudal de agua diferente al que realmente pasa hoy en día. Y no solamente el diámetro, las pendientes. Estamos en un sector de dunas, cerro, por así decirlo, las pendientes. Entonces, mayor pendiente, mayor fuerza del agua, por lo tanto,
con mayor caudal de agua, mayor fuerza, empuje. Se rompen. Se rompen, Y- erosión, Ya, socavón. vamos ahí. Ya. ¿Qué se entiende por erosión? Ya, es el desgaste natural del suelo, ¿ya? Por efecto de agua u otro elemento, en este caso fue agua lluvia. Entonces, el agua poco a poco va desgastando el suelo, lavando el material fino en primera instancia, y luego que lava el material fino, que es más fácil de arrastrar, va quedando el material granular que es más grande, y después va perdiendo cohesión entre sí porque se fue el fino, y también se lava y termina Perfecto. generando Entonces, un se socavón. rompe la tubería o el ducto, por decirlo de alguna manera. Sí. Se rompe, empieza a salir el agua lluvia y esa agua lluvia empieza a escurrir. Y a Sí. medida que escurre, empieza a lavar el material, que básicamente Claro. lo empieza a arrastrar y se empieza a hacer un hoyo. Un hoyo, un socavón. Entonces, Un socavón. el primer socavón ocurrió fuera de la línea oficial de los edificios, ¿ya? O sea, si uno ve las imágenes, lo pueden repasar ahí, no se alcanza a ver, por Para la ejemplo... práctica, fuera de la reja del edificio. Exacto. Entonces no se ven, por ejemplo, no se logra ver el subterráneo del edificio. Ujú. No se ve. O sea, solamente se ve suelo. Y ahí el riesgo que tenía el edificio era un volcamiento, porque tenía suelo menos al lado, entonces en un sismo se podía volcar. Claro. Y por eso lo desalojaron. El segundo socavón fue agua arriba porque intervino el MOB para desviar el agua para que dejara de caer en el socavón, ya que fue un evento más chico, Ujú. pero igual grave políticamente hablando. Y este tercer socavón está bajo el edificio y ese es el principal riesgo. Cruzó la línea del edificio y está bajo el edificio. Pero igual viene del colector Igual o viene del es de colector. adentro. Y eso también lo que muchos de los expertos o más que nada gente relacionada a construcciones se sorprende porque normalmente los colectores no pueden pasar por debajo del edificio. Y en este Es que a caso, eso quiero llegar. en este ¿No caso el será colector algún dren pasó. o algo, no? No, es un colector, de hecho es más o menos el mismo ramal del colector porque esto ocurrió aguas arriba, por así decirlo, del primer socavón. Y este es el mismo ramal del socavón, este tercer socavón, una diferente línea, pero el mismo ramal que venía bajando el agua, por así decirlo. Pero Entonces, entendiendo que la mayoría de esos edificios tiene subterráneo y un subterráneo podríamos decir que tiene profundidad, no sé, por 5 metros. O sea, desde el terreno natural, 5 metros para abajo y más abajo está el colector. sí, no, el colector creo que estaba como a 3 metros y algo. Porque más o si menos, de pasó, profundidad. si pasó por abajo el edificio, o mejor dicho, pusieron el edificio encima del colector, porque eso fue. Sí, en parte es eso, ¿ya? Porque el colector estaba primero, ¿ah? Eso es importante, el colector estaba primero. Entonces, en términos prácticos, el proyecto no se pudo haber aprobado con un colector tan cerca. Yo no estaba ahí en sitio para decir que estaba específicamente Ujú. debajo del edificio, pero tan cerca de la línea del edificio. Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga, no estás Sí. viendo, pues. Y eso genera, bueno, vamos lo mismo que el tema de la revisión. Cuando se revisa, Claro. se revisan unos antecedentes, pero no se revisa el total completo. Exacto. ¿Qué pasa con el que nos está escuchando y dice, oye, ya, pero ¿qué pasa? ¿Quién se hace responsable de esto, doctor Ese es Construcción? ese es el principal problema, porque reparar esto es una inversión gigante, ¿ya? Entonces, lo más probable que Euromarina 2, que es este socavón, este proyecto tiene alrededor de 10 o más años de antigüedad, por lo tanto, ya está fuera de cualquier proceso de garantía por ordenanza. O sea, para los que lo saben, son 7 años de terminaciones, 5 años de terminaciones, 7 años de especialidades y 15 años de cálculo. ¿Ya? Eso es lo que por ordenanza las constructoras tienen que responder durante todos esos años. Este proyecto tiene más que eso, por lo tanto, en rigor ya no hay nadie con quien reclamarle. Un paréntesis cortito. Parece que me desactualicé. ¿No eran 3 instalaciones, 5 terminaciones y 10 obra gruesa? Puede ser. A ver. Ya, sigamos, dale para adelante. Puede que le haya confundido los números, no lo sé. No lo ya, sé. ya. No, Pero- pregunté por si acaso. Por Sí, si puede tenía que ser. investigarlo. No, puede ser, porque puede que se haya ahí. Ya, la cosa Pero es lo que ya no hay importante- garantía, porque ya Ya pasaron no hay garantía más por de este 10 edificio. Ya no hay garantía por este edificio. ¿Y qué entonces? Ese es el problema, porque es una inversión gigante para reparar esto. ¿Ya? Es una inversión importante, porque primero hay que contener, luego rellenar, luego, por lo que se entiende en el último informe que se entregó, hay un descenso de unas losas pocas, como 3 centímetros, entonces no es fácil, no es barato reparar. ¿Y Y quién en costea esos informes? en este momento lo costeó, el primer informe lo hizo la municipalidad directamente, y otro lo hizo el MOB a través de su área de geomecánica. Súper. Y hasta ahí llegan nomás. Entonces, Claro, o sea, con la última noticia es que se declararon inhabitables por un tiempo,
ya porque hay un riesgo latente de que en otra lluvia más sectores colapsen, etcétera. Entonces se declararon inhabitables hasta completar correctamente los estudios, hacer un tratamiento y quizás revoquen el estatus del proyecto. Pregunta, doctor, ahí el problema es, como dijo el actor de Hombres de Negro, pero en otra película que se llama Volcán, dijo, es un hombre tonto el que construye su casa sobre la arena. ¿El problema es construir sobre la arena? O sea, yo diría que no. Sí, uno podría construir en arena si toma los resguardos necesarios, si ese es el tema. No hay problema ese. No, para mí no. O sea, de hecho hay muchas construcciones que se hacen en arena, pero ¿cuál es la diferencia? Se colocan pilas para encontrar suelos resistentes. Hay gente que construye muy cerca del mar, pero construye con una norma específica para poder construir muy cerca del mar. El problema no está dónde se construye o bajo qué suelo se construye, porque además Chile tiene una heterogeneidad de suelo infinita, sino que el problema está en cómo desarrollamos el proyecto. Yo no puedo construir igual en Santiago que en un suelo de una tipo categoría, ¿ya?, de resistencia, acá en Santiago versus hacer la misma casa, por ejemplo, en Viña del Mar. No funcionaría. Ya, perfecto, Doc. Entonces, para cerrar el tema de los socavones. De los socavones. Ya, esto está en informe, nadie se quiere hacer responsable y esa es la actualidad del día de hoy en ese sentido. Perfecto, hablemos de otra cosa, hablemos de filtraciones. Otra cosa que pasó, bueno, hay distintos tipos de filtraciones, vamos a englobar distintas cosas acá. Las filtraciones como tal de una vivienda que se le filtra el agua, pero a ver si nos podemos también ir para el sur, que no son precisamente filtraciones, pero son inundaciones de casas que estaban cercanas a ríos. ¿Qué me comenta ahí, doctor? Nuevamente también un problema de organización comunal o regional, si se quiere. Cada proyecto, y un problema que yo siempre he visto en los proyectos, cada proyecto resuelve su propio problema y no en conjunto. De hecho, muchos de los casos que mostraron era porque, ¿sabes qué? El río se salió, porque hicieron una obra un poco más agua arriba del río y cambiaron las contenciones. Entonces, el proyecto que estaba ejecutándose, claro, solucionó su problema, pero dejó el problema para el resto que estaba agua abajo. Y después el que está más agua abajo resuelve su problema, pero no hay una solución armónica. Entonces, y eso debería venir ya de la parte municipal, que coordina todo. Claro, de la municipalidad o de los gobernadores, un plan regional de construcción, de medida de mitigación. Pasa también con los incendios, con las quebradas. Hay tantos ejemplos donde no hay un plan general. Yo creo que eso ni siquiera lo saben, así que si estás escuchando este programón, eso es lo que falta. Yo creo que todos lo están viendo de manera individual. Yo llego hasta aquí, de hecho yo lo veo porque básicamente donde vivo hay una sección de calle, cada inmobiliaria que llega hace su tramo de calle. Su pedacito de calle, pero uno dice, oye, pero la ciclovía, ¿cómo se acaba en 90 grados? El frente predial, sí, uno lo ve constantemente. O sea, hay proyectos que resuelven solo su frente predial, su pedacito de calle o su señalética. Muchas veces uno camina y encuentra, por ejemplo, estas baldosas podotaxis que son para la gente con discapacidad visual, que están en una cuadra, la siguiente cuadra no hay nada, en la tercera sí hay. ¿Por qué? Porque cada uno hace su pedacito y no se preocupan del general. Y lo mismo pasa con los ríos, con las quebradas, con los colectores, etcétera, ¿ya? Súper, entonces falta alguien que como que llegue la batuta en el sentido de que lo ordene a todo y que no funcionen de manera diferente. Sí. Súper. Vámonos al detalle. Hablemos de filtraciones. ¿Cuáles son las filtraciones más comunes y quién tiene responsabilidad sobre esas filtraciones? Bueno, hoy hay que separar. Yo siempre separo filtraciones que mucha la gente dice por condensación, que tiene que ver con el clima, con estar en invierno, que ocurre mucho que las ventanas tienden a condensar mucho y genera humedad, etcétera. Y hay muchas familias que dicen, no, sabes que se está filtrando, pero en rigor es condensación. Y tiene que ver con un tema de ventilación. Y otro es por mala ejecución. Llega el agua y ahí también hay un problema de diseño y ejecución. A mí me ha tocado ver muchos proyectos en modo peritaje, prácticamente visitar algunos proyectos donde el problema es constructivo, ¿ya? Donde, por ejemplo, la hojalatería no quedó bien hecha, los sellos, etcétera, y otros proyectos donde la mantención, la gente no conoce o no se le enseña
las inmobiliarias capacitan poco en la mantención de Poco, los nada. edificios. Claro. Le dicen, ahí está el manual de mantención de vivienda. Y no se lo explican, cada cuánto tiempo tienen que volver a repasar, por ejemplo, la silicona, las uniones de felpa, eso se van cambiando cada cierto tiempo. Entonces, hay un tema de mantención que la gente o no sabe o no se lo explican correctamente. Hay un tema de mala ejecución, como siempre. Pero en términos estadísticos, y algo que también se destaca mucho, y que, por ejemplo, hace poquito vi una noticia de un proyecto como de 500 casas donde cerca de 30 tenían problemas de filtraciones. Entonces, en términos estadísticos, claro, una pena por esas 30 personas, 30 familias que están viviendo ese problema, pero 30 sobre 500, porcentualmente es una muy baja postventa, en términos inmobiliarios. Sí, casi el 5%. Claro. Un poquito más. Es un bajo porcentaje postventa. Entonces, es esperable, la construcción no es perfecta, todavía es una ejecución artesanal, cada vez se va mejorando más, es esperable que siempre hayan algunos que otros problemas. Lo importante es que la constructora repare rápido, en tiempo, forma, calidad, etcétera, y lo haga bien, y responda, y resuelva los problemas. Eso es lo más importante, yo creo. ¿Las garantías las filtraciones se pueden pasar como garantía? Sí, es parte de las instalaciones. La última cambio de la ordenanza general, todo lo que es ventana, por ejemplo, antes se entendía como terminación, ahora es instalación, ¿ya? Ahora es parte de las instalaciones. Entonces alguien puede decir 3 años después, oye, se me está pasando el agua. Claro, ya Súper. porque ya ventana ya no es terminación, es instalación. Y el llamado, si le filtra la canaleta, saque la hoja. Claro. Ya hay algo más menor. Es reparable. Es reparable. Hay muchas siliconas, por ejemplo, que tienen poca resistencia a los rayos UV. Se van cortando con los años. Exacto. 2 años ya. Resistencia UV, es frío, calor, rayo UV. Eso va matando la silicona más rápido, va perdiendo la vida útil, etcétera. Entonces, esa mantención es necesaria hacer. Súper. Oye, para cerrar el tema del sur, de la salida de los ríos, responsabilidad de las inmobiliarias directamente como para responder, porque son casas nuevas. No vamos a nombrar a la constructora para no andar en detalles. Pero si es casa nueva, tiene que responder la inmobiliaria. Sí, aunque sea un factor externo el tema de los ríos. Después, el seguro, acá es muy importante que la gente, todas las inmobiliarias o constructoras tienen seguros asociados y que duran años después de terminar la obra. Entonces, en primera instancia, son las inmobiliarias o constructoras las que tienen que responder ante esa solución. Y después ellos se arreglarán con el seguro. Súper. O sea, hay una luz de esperanza. No es que nadie le va a responder. Tienen que pelearle nuevo. Claro, exactamente. Súper. Oye, cambiémonos de información porque ahora vamos a hablar acerca del mercado de la construcción. Y por supuesto vamos a saludar a los auspiciadores de este programa, los que hacen posible esta actividad, CBA Capacitación. Los mejores cursos de capacitación los encuentran en www.cbacapacitación.cl. Cursos enfocados 100% para potenciar al profesional de la construcción. Y si quieres tener un podcast o un programa como este o grabar un video de publicidad para tu empresa, CBA Consultora, colega, www.cbaconsultora.cl. Proyectos audiovisuales, podcast, grabaciones de dron, lo que tú quieras para tu empresa, lo encuentras acá. Así que sigamos conversando, doctor Construcción, porque ahora vamos a hablar, como ya lo mencionaba, acerca del mercado de la construcción. Y lo primero que está en boca es la baja cantidad de proyectos, doctor. Sí. ¿Qué está pasando en la industria? Bueno, llevamos cerca de, si no me recuerdo, 20 meses a la baja, ¿ya? No hay repunte, ¿ya? Y las razones son varias, algunas post-pandemia, etcétera, pero el problema que hoy está es el financiamiento, el apalancamiento de los proyectos, ¿ya? Es importante que siempre yo explico también en los videos, ¿ah? Mucha gente dice, pues si las inmobiliarias tienen mucha plata. Las inmobiliarias o los fondos de inversión no trabajan con fondos propios. No. Tal como cualquiera, van y piden la plata. Y si la plata está cara por la tasa de interés, y si los precios de los materiales están altos, y si la mano de obra está alta, y si todo está mal, todo es más caro, ¿ya? Y por tanto, si todo es más caro, es más difícil ejecutar los proyectos. ¿Ah? Es más difícil contratar. Y por lo tanto, si es más caro y más difícil contratar, es más caro también vender. Y en esa vuelta, ¿termina siendo un buen negocio? Muchas de las inmobiliarias o constructoras dicen, ¿sabes qué? Esto no es un buen negocio,
y el proyecto no se Claro, ejecuta no tiene hasta los que las números condiciones que se den. Mm. Hay muchas inmobiliarias que han comprado varios terrenos en muchos lugares y están esperando a que las condiciones se den, tanto como de tasa de interés, como de costos de materiales, como de fondos de inversión que presten la plata para que el proyecto parta. Y ese es el problema. Otro problema también que está son los permisos. Otro problema también está las condiciones las condiciones con las comunidades, porque en general ningún vecino quiere que se instale un edificio o una fábrica cerca de en su comuna, en su barrio. Entonces, hay otras condiciones, pero hoy en día la mayoría de las inmobiliarias están esperando un buen financiamiento. Ya, enfoquémonos en esa parte que yo creo que es como la que más le afecta a la industria. Ya, entendiendo que básicamente unos inversionistas van a buscar el dinero al banco, y aquí le hago un paréntesis de algo que supe el otro día. Los bancos también van a pedir plata prestada al banco. Exacto. Te voy a poner un ejemplo. Entonces, pues Banco de Chile, que es el banco con el que nosotros trabajamos, si me presta plata a mí me lo cobra a un interés X. Pero ellos van a buscar la plata al Banco Estado. Y también le cobran interés. Entonces, al final, no es que incluso el mismo banco tenga la plata. O sea, el banco se consigue la plata con otro banco que tiene más plata. Ese banco le cobra un interés y después te la pasan a ti. O sea, es un círculo bastante grande del que uno se imagina. Pero ahora, ¿en qué irá que los bancos ya no estén facilitando tantas las cosas como para esos préstamos, tanto para la empresa como para las personas? Porque ahora están refregados Sí. para pasarle un crédito hipotecario a alguien. Mira, en términos de empresa, normalmente las inmobiliarias tienen dos líneas, banco y fondos de inversión. Y los fondos de inversión, también yo converso mucho con los fondos de inversión y para que la gente como saque también un estereotipo, el fondo de inversión no es que una familia tenga el montón de plata y decida invertir en... Un fondo de inversión se compone más o menos de 100 personas. O sea, un fondo de inversión lo que hace es, oye, tú tienes un poquito de plata, y junta 100 personas para que quieran invertir en un proyecto. Claro. Y entonces esa plata se reparte después, los beneficios de ese proyecto se reparten en 100 personas. Entonces, no es que haya mucha gente con mucha plata invirtiendo, es gente tampoco común y silvestre, pero es gente que no necesariamente son millonarios, ¿ya? Y por lo tanto asumen un riesgo, y si ese proyecto le va mal, como le pasó mucho en la pandemia, y ahí voy a tu pregunta, en la pandemia hubieron muchos proyectos, muchas constructoras que les fue mal. Entonces, la tasa de riesgo con que se evaluó consideraron ellos que fue muy baja, ¿ah? Porque muchas constructoras quebraron, contratistas quebraron, no pudieron devolver la plata, mucho subcontrato quedó con deuda y no pudo cumplir sus compromisos, deudas previsionales. Entonces, eso generó que los bancos dijeran, ¿sabes qué? No le vamos a prestar plata a cualquiera. Porque si llega otra pandemia, otro caso que parecía inimaginable para todos, si llega otra pandemia, efectivamente ahí ya dice, ¿sabes qué? Por eso entonces las tasas de riesgo están más altas y por eso está todo más caro. Exacto. Y por eso a la gente, yo cuando me compré mi humilde casa, en esa época me dieron 90, 93% de crédito hipotecario. Hoy no pasamos del 80, 85%. Y eso es porque los bancos asumen que hay más riesgo en prestar la plata, fuera de la tasa de interés. Ya, y esa situación, actualmente no hay pandemia. No. ¿A qué obedece, doctor? Obedece a toda la plata que todavía se le debe al mercado. ¿A qué voy con esto? Bueno, ese es un punto importante. No Porque, por esperaba ejemplo, esa respuesta. La constructora que quebró no ha pagado. ¿Te fijas? No ha pagado. No, y hay muchos departamentos que incluso que todavía están construidos desde la pandemia y que todavía no se logran vender. Tienen un cartelito afuera que dice en venta. Normalmente las tasas de velocidad de venta de los departamentos andaban pre-pandemia en torno a 24 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que tú construías un edificio y en 2 años estaba vendido completamente el edificio, por lo tanto te permitía a ti poder, por así decirlo, iniciar otro proyecto más. Porque la construcción dura aproximadamente 2 años, 24 meses. Entonces tú construías, vendías, construías de nuevo. Hoy en día las tasas de venta están en torno a los 30 meses. Eso es lo que se demora un departamento en venderse. Desde que lo entregaron. No, desde que lo pones a la venta. Puede ser en verde, en blanco, etcétera, pero 30 meses. Porque normalmente los edificios... No, pero a mí se me hace que ese número debería ser desde que empezaron a entregarlo. No. Porque no. en verde lo puedo vender desde que estoy construyéndolo. Sí, efectivamente. Y el edificio ya se demora 20 meses. Pre-pandemia, los edificios terminaban y estaban prácticamente al 100% vendidos.
Ah, sí, pues. No, antes era así, pues. Sí, pues entonces por eso la tasa de venta era de 2 años, o sea, 24 meses. O sea, estaba el cartel, aquí va a estar un nuevo edificio tanto, visita la sala de venta, el piloto, etcétera. Y cuando terminaba Era el grito y plata, sí, por eso hay tantas 24 torres, po. meses que duraba la obra, terminaba el edificio y el edificio ya estaba completamente vendido. Y te permitía tener caja para la inmobiliaria para iniciar otro proyecto sobre la misma. O sea, acá prácticamente el mismo equipo de la constructora se pasaba al edificio que estaba un No, poquito sí, más allá. yo creo que era grito y plata, porque si usted está ahí para el centro, estación central, a lo que le llaman los guetos verticales, ¿por qué hay tanto? ¿Por qué está esa evidencia? Porque en Claro. su momento fue grito y plata. Exactamente, o sea, y para todos, porque todos pudieron acceder a vivienda, más o menos grandes, con más o menos cosas, pero todos tenían de alguna u otra manera acceso. Ya, Doc, me queda claro el tema de la baja de la cantidad de proyectos. ¿Qué pasa con los costos materiales en este Sí, periodo de tiempo? la buena noticia de toda esta baja es que los materiales han tendido a la baja en el último tiempo, pero el problema hoy es que con el cambio del precio del dumping por el acero está subiendo de precio. Hoy. Empezó ya la tendencia de aumento de costo del acero. Y para que todos los que lo escuchan, el 6% del costo total de la construcción es acero. Somos un país sísmico. Lo que más, fuera del hormigón, lo que más tiene un edificio es acero. ¿Ah? Bodegas, centro de distribución, estructura metálica, mayoritariamente nosotros ocupamos hormigón y acero. Entonces el 6% del costo total del proyecto es acero. Entonces si el acero sube, el costo sube. ¿Ya? Lo que se ha mantenido estable son los costos de mano de obra por la escasez de mano de obra, o sea, por el problema de empleo en la construcción, ha mantenido los costos de mano de obra estables. El hormigón se vende en UF, por lo tanto aumenta en virtud de lo que aumenta la UF, pero el acero, las ventanas, las ventanas han ido a la baja también por un tema de demanda. Como hay poca construcción, los proveedores de ventanas no tienen tanta demanda, por lo tanto el precio ha bajado, pero el acero es el material que hoy en día está preocupando más. Súper. Y otro tipo de materiales, por ejemplo, como determinaciones. Por ejemplo, hemos visto que la mayoría de hace bastante tiempo ya la madera ya no es parte de la construcción de terminaciones, por lo menos en Santiago. En Santiago. Para el sur puede ser que sí. Ese tipo de tabiquerías livianas, ¿aporta un No, la punto madera importante? también ha venido a la baja. Es un material que se ha mantenido, durante la pandemia se mantuvo también muy estable, ¿ya? Y de hecho es una pena que no se construya más en madera, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un material, como se produce acá en Chile, también hay también importación, por ejemplo, la mayoría de los muebles, de la fabricación de muebles, si bien la materia prima la tenemos acá, pero mucha fabricación viene de Brasil. Entonces, y por eso hubo tanto problema de producción de muebles habitacionales en la pandemia, porque las importaciones desde Brasil estaban bastante bajas. Entonces, en términos de material de terminación, hoy en día están bastante estables, tendiendo a la baja, por un tema de demanda. O sea, no hay tanto proyecto en ejecución y por tanto los proveedores, por ejemplo, de cerámicas, porcelanato, están vendiendo un poco más barato, aunque estos valores están indexados al dólar y el dólar está alto. Entonces, por ahí hay una mezcla un poco de números, pero siguen estables. Ya, entonces, en este mes de junio 2024, podríamos decirle, materiales está mejorando. Ya, mejorando. Súper, ya. Bueno, Solo ojo al acero, nada más. El acero es lo que se está subiendo. Sí. Ya, hablamos un poquito de mano de obra, pero profundicemos un poco más. Muchos colegas están cesantes. No sé si podemos hablar de alguna estadística que de repente siempre saca por ahí la Cámara Sí. chilena y nos habla de cómo está la mano de obra profesional. Mira, la cesantía en el rubro de la construcción está en torno al 12%. ¿Ah? A nivel nacional estamos en 9% y la construcción está al 12%. Eso estamos por sobre la tasa de cesantía nacional, por así decirlo. Y en términos de número, de proporción, normalmente el universo de profesionales de la construcción son 850.000. Y hoy en día hay trabajando 780.000. ¿Por qué en teoría no han habido, por ejemplo, muchos de los que seguimos en las noticias de la construcción hubiéramos esperado que a lo mejor en los anuncios presidenciales se hubiera anunciado algo respecto a mejorar la cantidad de proyectos o subsidio al rubro al empleo de la construcción? No ocurrió nada porque se está apostando mucho a la minería. ¿Ah? La minería está activando muchos proyectos, los proyectos de energía, transmisión eléctrica, también hay harto proyecto ahí.
y se está apostando mucho a ese tipo de rubro. El problema es que son más profesionales del ámbito de las obras civiles, pero el pintor, el ceramista, necesita la obra aquí en Santiago o en la zona urbana, y de esos proyectos hay muy poco. Hay muy poco. Hay muy poco. ¿Y eso se podría subir? Porque como estábamos hablando acerca de anuncios, ¿cómo se podría intervenir a nivel de Estado en la construcción? Mira, ¿O qué es lo que se le pediría al Estado como para mejorar? la Cámara Chilena de Construcción ha tirado bastante idea, entre algunas que recuerdo son, por ejemplo, volver a incorporar el crédito especial a las empresas constructoras, ¿ya? Que eso permitiría bajar el precio de venta de algunos departamentos, y eso aumentaría la velocidad de venta, y eso generaría mayor cantidad de proyectos, ¿ya? En construcción. También está volver a la ley del IVA a la construcción. Hace ya varios años atrás no se pagaba el 19% de IVA, se pagaba el 6,65%. Entonces, ¿por qué? Porque para incentivar la construcción de vivienda había un subsidio al IVA, entonces se pagaba menos IVA, por lo tanto el Estado captaba menos impuestos por la construcción de vivienda. Eso se terminó en cierto rango, fue escalable en el tiempo, etcétera, pero se terminó. Entonces la Cámara también está proponiendo devolver eso. ¿Ah? Y una idea también que salió es que el Estado compre a través como de una especie de concesión, ¿ah? Como un modelo de concesiones, viviendas que están en stock. Eso también ayudaría bastante. O sea, como hay tanta vivienda en stock, ¿ah? Que Pero si te están subiendo los impuestos para ganar más plata, no van a gastar plata comprando casas. Po. Bueno, sí, pero hay un déficit de vivienda. ¿Ah? Eso es importante. O sea, ahí como hay que equilibrarlo. Claro. Pero el Estado, el Estado no, por ejemplo, no construye, yo lo he visto, no construye estándar de una casa de 4.000 UF. No. O sea, olvídalo. Con suerte el estándar de ellos, ¿cuánto será? ¿1.500 UF? 2.500 más o menos. Los DS49 están en Le ese subiste orden. la puntería, porque yo he Sí. visto, por ejemplo, para el Cajón del Maipo, pequeña historia, en el sector de San Gabriel se construyeron casas sociales, que a todo esto fueron mucha noticia, porque no tenían alero en una zona de nieve. Entonces se filtraban enteras Me esas casas. imagino. Pero no son casas que tú digas, y no, está 2.500, ¿por dónde? Claro. 2.500 Bueno, es que por muy buen era otra negocio. pega, era otra época también, porque las viviendas hoy en día también están muy caras. ¿Ah? ¿Y por qué digo 2.500? Más que nada, porque los subsidios que hoy está entregando el Estado tienen tope de 2.000. Ujú. Hoy ya están entregando subsidios de torno a los 2.000. Entonces, los DS49, que son proyectos como de integración social, donde hay proyectos, casas que están a la venta y además casas que entrega el Estado, están en ese torno, entre 1.500, 2.500 UF. Por ahí se están dando vueltas. Pero lo que está, la propuesta es, oye, cómpramela más barata, no me la voy a comprar al precio de mercado, cómpramelas más baratas, y eso aporta a tu déficit habitacional. Hoy en día la meta de gobierno es construir 280.000 viviendas nuevas. Por lo que dijeron en la cuenta pública, están en torno a las 140.000. O sea, como el 50% de la meta está en ¿Y construcción. dónde se están haciendo esas casas? Buena pregunta, no lo sé. ¿Ah? Como para que me diga, oye, ¿y dónde voy a buscar pega? No lo sé, pero mira, los proyectos que yo conozco aquí en la zona, muy cerca en Puente Alto, ¿ya? Hay una construcción de cerca de 5.000 casas, ¿ya? Que un complejo de vivienda que la está haciendo una constructora que yo los conozco y hemos participado en un par de reuniones. Pero pregunta, San Bernardo también. entre medio, ¿esas son casas que se le van a entregar gratis a la gente? Cuando hablamos de esa cantidad de casas, ¿son casas gratis o casas con subsidio? Casas con subsidio, ya, porque es importante, va a entender, el subsidio no es como antes, donde la gente postulaba y te entregaban una casa y solamente con tu libreta de ahorro. Hay una proporción de eso que sí se mantiene, pero hoy en día son subsidios que se entregan para la compra. La subsidio de la clase media, que es el que más se ocupa, a ti te entregan 2.000 UF y usted ve a dónde compra. No necesariamente tiene que esperar a que le entreguen la casita. Ah, claro. ¿Te fijas? Entonces te entregan un subsidio, entonces tú puedes decir, yo voy a comprar acá, o yo pongo otro poco de plata más y me compro algo más grande. Entonces, el universo de las casas están en ese orden, ¿ya? Y por eso se llaman proyectos de integración social, porque hay casas que una persona, tú por ejemplo, te gustó esa casa, tú la puedes ir a comprar. No es exclusivamente del subsidio, tú vas y la compras. Pero hay otra proporción que se la entrega el gobierno directamente. Hay otros que están reservados para el subsidio, y etc. Entonces, por eso se llama proyecto de integración social, y se están construyendo cerca de 5.000 casas. Llevan apenas 500, ¿ya? Porque son varias etapas.
pero están en Puente Alto, San Bernardo, más a la periferia. Doctor, sigamos avanzando en la conversación y hablemos un poquito de noticias. Hablemos de la cartera, hablemos de algo simpático, algo positivo. Levantemos el ánimo, me parece. Hablemos de lo que se viene, la cartera de proyectos de MOP. ¿En qué estamos? Bueno, el MOP, por toda esta lentitud de proyectos, lo que ha hecho en el último tiempo, ha hecho eventos, literalmente. El último fue ahí en Movistar Arena, para atraer inversión, ¿ya? Entonces muestra su cartera de proyectos hasta el 2026. Proyectos concesionados, proyectos de infraestructura pública y proyectos de edificación en general, no para las viviendas, sino que más que nada, por ejemplo, colegios y cosas por el estilo. La cartera de proyectos es gigante, son miles de millones, ¿ya? Y el problema que tiene esto es que si bien van a mejorar, por así decirlo, la capacidad de contratar gente, o sea, va a movilizar mano de obra, el problema es que son proyectos de muy largo aliento. O sea, son proyectos que son de 60 meses de construcción, pero la licitación va a durar 6 meses. Entonces, eso va a generar, obviamente, que los proyectos se demoren en partir. Entonces, son una buena noticia porque se espera que esos proyectos generen mucha más dinamismo a la construcción, generen mucha más contratación de mano de obra, inversión, ¿cierto?, movimiento de materiales, porque esas obras necesitan comprar fierro, hormigón, cerámica, etcétera, ventanas, cristales, pero el problema es que hay que esperar mucho tiempo para que se activen. Entonces esa es la principal crítica que tiene la Cámara Chilena de la Construcción respecto a esa cartera de proyectos, pero sin duda sigue siendo una buena noticia que se anuncie ese nivel de inversión. Doctor, una última pregunta. Estábamos hablando acerca de la tasa de interés y habíamos también hablar de la tasa de inversión, si no me equivoco. Sí. Como para ir cerrando, para finalizar, ¿qué me cuenta acerca de eso? Creo que lo tocamos un poquito, pero para claro, cerrar sí, el tema. es que los números van mejorando, es una buena noticia también, los números van mejorando, eso esperamos que en el corto tiempo, ahora, es importante que también la gente que escucha y ve, por ejemplo, hoy bajó la tasa de interés, no necesariamente eso se traspasa al crédito hipotecario, ¿ya? La tasa de interés pega mucho más a el crédito de la tarjeta de crédito, el uso de la línea de crédito, eso es lo más directo. Pero da un mensaje de que la estabilidad en términos económicos es buena. Y cuando hay estabilidad, los riesgos, los bancos o los fondos de inversión pueden tomar mayor riesgo. Eso lo vemos también, por ejemplo, los depósitos a plazo, que sufrieron una baja de la tasa tal cual, bien alta. Exactamente. O sea, mientras más baja la tasa en ese sentido, es más estabilidad. Más estabilidad, por lo tanto, los bancos, los fondos de inversión pueden tomar mayor riesgo. Es decir, ¿sabes qué? Si la tasa de interés va bajando, por lo tanto, esto está todo más estable, puedo asumir un poquito más de riesgo y prestar plata. Y por eso los proyectos se están dividiendo hoy en día, y una buena estrategia. O sea, ya no estamos viendo proyectos en carpeta de 5.000 viviendas, un edificio de 15 torres o 3 torres al mismo tiempo. Lo que están haciendo muchas inmobiliarias o desarrolladores de proyectos es dividir los proyectos en varias etapas para conseguir los fondos al menos de la primera etapa y en función de cómo les va ese proyecto, avanzar con el siguiente y así sucesivamente. Entonces, la tasa de interés lo que está dando un mensaje de estabilidad, y con estabilidad se puede potenciar un poco más la entrega de crédito o de inversión a los proyectos. Amigos míos, este ha sido el reporte de la construcción de nuestro amigo, colega, Doctor Construcción. Hoy estamos hablando en la quincena de junio de 2024, la actualidad en el rubro de la construcción. Doctor, no lo quiero amarrar, pero me encantaría tenerlo por lo menos una vez acá, una vez al mes, hablando de noticias de la construcción, donde revisemos todo lo que vaya pasando en julio, agosto y hacia adelante y dar una visión desde su punto de vista, doctor. Sí, encantado. Afortunadamente, en nuestro país nunca nos deja aburridos. La construcción, para los que la seguimos, es bastante entretenida y siempre va a dar tema. Así que, encantado. Feliz de recibir la invitación cuando tú estimes. Perfecto. Bueno, más adelante lo vamos a invitar porque nos gustaría conocer su historia personal. Así que perfecto. Otro día también lo vamos a invitar para conocer qué hay detrás de Doctor Construcción. Encantado. Amigos míos,
Llegamos hasta aquí el día de hoy en este programa, en esta alianza entre CBA, el podcast de CBA y Doctor Construcción para llevarles las noticias de la construcción a sus oídos. Nos vemos en una próxima edición y bueno, que les vaya muy bien. Chao amigos. Chao, chao, muchas gracias.